Hola, 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 profe. chiquillos, buenos días, buenas tardes ya, son las 2:30. Otra buena canción, profe. Hola, hola, Buenas recuerden tardes, que, profe. hola, hola, recuerden que ustedes pueden sugerir también. ¿Ah? Yo tengo aquí un listado de todas las canciones que me piden los alumnos. Aquí están, no sé Ya, si profe, como 7 años diciéndole que pongo una de Pablo Chile, ya, profe, pero ¿para para la otra, cuándo? para la otra, para la otra. El viernes se viene Pablo Chile entonces. Fax. Que me gusta esa canción. Fax. Muy El bien. viernes gano, profe, el viernes gano. Ya, viene, sí, ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a las clases, poner mucha atención, como siempre, como siempre, como siempre. Cambiamos el escenario de la salita, cambiamos también la pizza, yo cambié algunas cosas de mi casa, para que ustedes las vean también. Pusimos el bodoque ahí también para ustedes, para ustedes. Y comenzamos entonces. Siempre comenzamos con la agenda del día. Dice aplicación del subrayado, competencias según rastrear, localizar información. Bien, recuerden que nosotros estamos en este curso que se llama Reforzamiento del Lenguaje y Competencias Lectoras y aprendemos entonces algunas técnicas, algunas dinámicas, estrategias también para poder aprender a leer. Lo primero, ¿no? ¿Ya? Lo primero es que vamos entonces a indagar en esto que es una competencia. ¿Ya? Una competencia, el lenguaje, y espero que ahí los que tengan para anotar, ¿ya? Una competencia del lenguaje no es que nosotros vamos a estar compitiendo entre nosotros, para nada. ¿Ya? Una competencia se refiere básicamente a una habilidad. Bien, lo vamos a ver ahora entonces cuando entremos al aula virtual. Bien, reforzamiento del lenguaje, nos toca entonces un saludo inicial. Bueno, nos saludamos entre todos también, a Alison también, Alonso, Ariela, a Ashley, Catalina, Eliet, Fernando, Javier, Martín, la mía también está ahí, Nicolás, Renato, perdón, Sebastián, Simón, Sofía y Valentina. Muy bien, y acaba de llegar Robert también. Acaba de llegar. ¿Ya? Ahí, Sofía, le voy a decir, es que lo que pasa, Sofía, es que Bohemian Rhapsody es muy larga. Necesitamos nosotros, como tenemos poco tiempo, ya canciones más bien cortas, pero de igual forma podemos poner algunas cosas. ¿Ya? Muy bien, tenemos acá el saludo inicial. Vamos entonces a la pizarra. Producción de contenido y diálogo de preguntas de cierre. Bien, lo que nosotros estamos aprendiendo, como les decía anteriormente al inicio de la clase, es la técnica del subrayado. La estamos aplicando a distintos textos, estamos haciendo también modelos de análisis para luego aplicarlo a distintos textos que yo les tengo preparados. Estamos en un nivel súper inicial, ¿bien? Pero lo importante es que ustedes se vayan habituando primero a que los textos que ustedes leen, se los voy a anotar acá, los textos siempre un texto, lo voy a anotar aquí con la herramienta que yo siempre ocupo, los textos son material de estudio. ¿Ya? Un texto es material de estudio. ¿Ya? Estos pueden ser tanto literarios como no literarios. Literarios. Bien, vamos a recordar que, ¿cómo se llama? Que lo literario corresponde a la creación del mundo por medio de la palabra, ¿ya? Es muy importante, crear mundos por medio de la palabra, y el no literario se refiere más bien a un análisis ya, y a cosas que existen en nuestro mundo, cosas que existen en nuestro mundo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, nosotros sabemos que estamos en un contexto de pandemia que nos tiene en nuestra casa. ¿Bien? De ese contexto han salido muchos datos,
¿bien? Han salido también registros, papers de investigación, noticias, reportajes, crónicas, han salido también tabloides, incluso infografías, ¿ya? Y todo eso nos habla sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sobre lo que nos está sucediendo, sobre el tipo de vacunas, sobre los periodos de vacunación, sobre los encierros, sobre los cuidados también. A su vez, existen otras personas que van a crear mundos por medio de la palabra, ¿ya? Van a crear, por ejemplo, cuentos, van a crear, por ejemplo, novelas que van a estar inspiradas en este mundo, ¿ya? Todo lo que está acá. Recuerden bien que eso se vendrá. Una novela, ¿ya? O un cuento es una reflexión siempre de lo que sucede en el acontecer, pero es una reflexión que crea mundos a través de la palabra, ¿ya? Y también son mundos artísticos por lo demás. Bien, vamos a avanzar acá. Dice, antes de ponerte a subrayar, lee, analiza y comprende, ¿ya? Lo que has... una vez que has hecho estas tres cosas, puedes subrayar señalando siempre lo más importante, ¿ya? Vamos a señalar entonces lo más importante del siguiente texto. Recordemos algo que es muy importante, muy importante. Cuando nosotros hablamos de competencias, ¿ya? El lenguaje, hablamos de habilidades. Y una habilidad es rastrear, localizar, ¿ya? Subrayar es rastrear y localizar información dentro del texto, ¿ya? Por eso nosotros constantemente cuando leemos tenemos que estar con un lapicito, ¿ya? En este caso yo uso este que es virtual, ¿ya? Rayando, subrayando, bien, haciendo incluso dibujos, esquemas que nos ayuden a la comprensión. Bien, tenemos un texto que está acá, si ustedes se fijan, vamos a hacer una exploración muy breve y muy rápida. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Pero 10, ¿qué me preguntarán ustedes? ¿Qué acabo de contar? ¿10 párrafos o 10 dibujos? ¿Qué acabo de contar, chiquillos? Ahí se los dejo en el chat para que me puedan responder. ¿Qué acabo de contar? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Habré contado párrafos o habré contado dibujos? ¿Mm? ¿Qué acabo de contar, chiquillos? Veamos acá si hay alguien que me pueda responder. Bueno, por supuesto que he contado entonces los párrafos. He contado párrafos para determinar qué tan largo es entonces nuestro texto que vamos a leer. Contar los párrafos te indica a ti ya más o menos cuál es la extensión de lo que tú vas a leer. Y vamos a leer un texto que tiene 10 párrafos. Ponga mucha atención para poder entonces aprender cómo es esta técnica y aprender a su vez cómo nos puede ayudar para hacer un resumen del mismo texto. Veamos. A lo largo del camino de tu proceso escolar, dice, te encontrarás con varios baches. Algunos de ellos son personas que a través de sus palabras o de sus actos te harán daño, ¿ya? Nos vamos a encontrar entonces con varios baches, como dice acá. ¿Bien? Eh, esos obstáculos, ¿bien? Podemos optar por soslayarlos o esquivarlos, enfrentarnos a ellos, pero cuando tú mismo te conviertes en tu propio enemigo, las cosas empiezan a ir realmente mal. ¿Ya? Acá hay una palabra resaltada que es soslayar. ¿Alguien sabe qué significa soslayar? Recuerden que también tenemos que ver vocabulario en estos temas, ¿ya? Soslayar es como esquivar, ¿ya? Como hacerse el loco, ¿ya? Entonces nos encontramos con varios baches en la experiencia escolar. Cuando tu peor enemigo eres tú mismo, las cosas se complican. Esos dardos envenenados que tanto daño te hacen, nos los lanza la persona que mejor te conoce, que por supuesto eres tú. ¿Por qué nos boicoteamos a nosotros mismos? ¿Qué significará boicot? A veces es el resultado de intentar protegernos y escondernos, de buscar que nada ni nadie pueda hacernos daño. Pero nos damos cuenta de que a veces intentando evitar algo o defendernos de una situación, nosotros mismos provocamos algo peor. Ojo ahí, muy importante eso.
La preocupación en exceso, las dudas que nos corroen y el miedo nos invalidan. Sin embargo, casi siempre esto que tanto tememos no es para tanto. Aún así, esas dudas y sensaciones negativas se convierten en un lastre, un verdadero fantasma que pesa y no nos deja ver lo que realmente somos. Por otra parte, el resultado final, sin esos miedos, sería magnífico si nos hubiéramos atrevido a cumplir ciertos objetivos o aspiraciones. Atreverse entonces a cumplir los objetivos. Ten en cuenta que la vida ya está llena de limitaciones y de obstáculos, por lo que atravesamos día a día. Aún así, no debemos ser nosotros quienes pongamos más escollos. Para cambiar, debemos saber quiénes somos y qué queremos lograr. ¿Ya? Muy importante eso. Visualizar quiénes somos de forma positiva se convertirá en el mejor de nuestros objetivos. Las dudas. Dudar es algo natural y bueno, puesto que nos ayuda a evaluar y a tomar mejores decisiones. Pero dudar en exceso de una situación o de nosotros mismos es horrible. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestras convicciones y en nuestro instinto. Dudar constantemente nos invalida como si la duda nos amarrara de manos y por ende afecta nuestras decisiones. Si nos quedamos en la duda, sin preguntar, sin mostrarnos, nos anulamos y terminamos por no saber reaccionar. Bien, ahí vamos como en la mitad del texto. Excelente, excelente, excelente. Podríamos entonces determinar cuál es el tema que va hasta ahora, chiquillos. ¿Cuál será el tema del cual estamos leyendo? Vamos ahí en el chat preguntando sobre el tema. ¿Cuál será el tema entonces de lo que estamos leyendo? ¿Cuál será el tema, chiquillos? Veamos acá. ¿Cuál será nuestro tema de hoy? ¿Cuál será el tema que estamos revisando? Tenemos a 25 personas aquí presentes. Alguien podría aventurarse ahí, tal como dice el texto, de dar una respuesta. Está Dafne, está Eliet también, Fernando, Alonso, veamos aquí qué nos dice el chat. Ya el tema, por supuesto, sobre la técnica del subrayado, pero yo te estoy invitando a, al tema de el texto mismo, no de la clase. Bien. El tema entonces de el texto que estamos leyendo. ¿Cuál será? Revisen ahí los subrayados, eso es una buena estrategia. ¿Ya? Revisen acá, revisen aquí. ¿Cuál será el tema entonces de lo que estamos leyendo? Vamos chiquillos, revisen ahí todos los subrayados, miren, junten los subrayados como lo estoy haciendo yo acá. ¿De qué será? ¿De qué se tratará este texto? Voy a ponerlo un poquito más pequeño a ver si lo logramos visualizar mucho mejor. A ver. Pero se corre todo esto. No, mejor ahí. Ahí. Bueno, el tema del texto es sobre las dudas y sobre las dificultades escolares. Ese es el tema que tenemos acá. ¿Cómo podemos determinarlo? De la siguiente forma. Vamos a poner atrás de esas líneas azules que no nos sirvieron. Las voy a borrar mejor. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo lo puedo determinar y cómo puedo usar entonces la estrategia de subrayado tal como dice Mía? Pongamos mucha atención acá. Bien. Acá dice los baches, por ejemplo, las dificultades. Ahí podemos perfectamente sacar ya una conclusión previa a través del párrafo. Ya nos boicoteamos a nosotros mismos, dice acá, intentando evitar cosas que a veces resulta peor, entonces evitarlas. ¿Ya? Y no nos atrevemos a cumplir nuestras aspiraciones. Eso es lo primero que tenemos que visualizar. Bien, estamos leyendo un texto entonces que está hablando sobre las dudas escolares. Vamos, más de que dudas, dificultades. Pues voy a escribir acá. Estamos leyendo ya un texto sobre las dificultades escolares, ¿ya? Y sobre la dificultad de lograr nuestros objetivos
objetivos y aspiraciones. Bien, aquí hay una pequeña conclusión que yo puedo sacar del análisis de los párrafos y, por supuesto, la prestancia a la atención de los subrayados que están acá. ¿Ya? Yo puedo también hacer un análisis de las palabras que salen aquí, que me pueden ayudar mucho también para entender el texto, las palabras que son un poquito más complejas. Hay un criterio que dice que las palabras más complejas son las que nos otorgan mucho más información. Por ejemplo, corroer, que está acá, voy a cambiar el color mejor, corroer. Por ejemplo, lastre, ¿ven? Por ejemplo, aspiraciones, son palabras que a mí me están indicando entonces, por su nivel de dificultad, que son importantes y que toman un papel preponderante ya en la escritura de este texto que está acá. ¿Ya? Estamos hablando entonces de corroer, de lastre, de aspiraciones. Uno podría, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado de los hashtags en un video, ¿ya? No sé si se han fijado en eso, pero esos hashtags, ¿ya? Es como hacer un análisis de las palabras claves de un texto. En este caso es las palabras claves de un video. Son muy importantes porque nos van a entregar mucha información y además nos van a esquematizar de algún modo los temas de un texto. ¿Ya? Se los voy a poner acá. Las palabras claves, clave, vamos a ponerlo entre paréntesis acá, que no se repiten, ¿ya? logran aglutinar, ¿ah? mayores significados y, por tanto, son más importantes a la hora de evaluar un texto. Bien, hay mucho que tenemos que aprender, chiquillos. Bien, yo me siento un poquito extraño porque ustedes no están participando mucho y eso igual me preocupa. En el curso de competencias lectoras, nosotros tenemos que aprender las primeras herramientas ya para hacer análisis textuales. A mí me preocupa mucho que ustedes no participen, si no, la clase no sirve. ¿Ya? Por favor, entonces, a ponerse a participar, si no, las cosas no van a servir. Bien. Recordemos entonces, ¿qué estamos viendo? Tal como dice Mía, estamos viendo entonces la técnica del subrayado. La técnica del subrayado nos orienta, ¿ya? Para próximamente hacer un análisis del texto. De hecho, yo puedo, por ejemplo, estar resumiendo al mismo tiempo que yo estoy subrayando e identificando las palabras clave. ¿Ya? Las palabras clave, por supuesto, que me otorgan mayor significado, ¿ya? Y que por tanto son mucho más importantes a la hora de leer. ¿Ya? Hagamos un ejercicio muy breve, porque la próxima clase vamos a continuar entonces con el resto del texto. Pero a mí me interesa que ya vayamos entonces adquiriendo herramientas para aprender el procedimiento. ¿Bien? Una de estas, por supuesto, es las palabras clave que yo puse acá. De este párrafo que yo acabo de escribir, que está con rosa, del segundo párrafo, ¿cuál es la palabra? Lo voy a volver a remarcar acá. ¿Cuál es la palabra principal de que está acá? Simplemente de que acabo de mostrar. El que voy a señalar con la flecha. ¿Cuál es la palabra principal de este párrafo? Chiquillos, la palabra un poquito más compleja, ¿ya? La palabra que puede entonces detentar más significado. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Veamos el chat acá, si hay alguna participación.
¿Cuál será la palabra entonces más importante de este párrafo que estoy señalando? Veamos acá, lo estoy esperando. Alguien, por favor, que pueda ir responder mi pregunta. ¿Cuál es entonces la palabra más importante de esta? Sí, Fernando, por supuesto, las palabras subrayadas son las más complejas, ¿ya? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero una cosa es subrayar y la otra cosa es identificar las palabras clave. Fernando, lo mismo, de este párrafo que está acá que estoy señalando, ¿cuál es la palabra más compleja y por tanto la palabra clave más importante? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a cambiar el color y lo vamos a poner en verde. En verde, aquí. Muy bien, Fernando. Muy bien, excelente, excelente. Aglutinar, aglutinar. Ya. Y aglutinar, gracias Fernando, aglutinar significa juntar. ¿Ya? Significa también agrupar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos llegar a la siguiente conclusión. ¿Ya? Las dudas, por una parte, te corroen, por una parte, son un lastre. ¿Ya? Vamos a poner aquí la flecha un poquito más arriba. Un lastre. Y dificultan entonces las aspiraciones u objetivos que nosotros queremos cumplir. ¿Ya? Recordemos entonces que estamos leyendo un texto sobre las dificultades escolares, que a mí me interesa mucho que nosotros podamos reflexionar y podamos también hacer una pequeña actividad en el futuro. ¿Bien? Se las voy a adelantar inmediatamente. En el futuro, ¿ya? Nosotros vamos, bueno, una vez terminando este texto, vamos a hacer una actividad práctica muy entretenida y muy bonita. ¿Ya? Esa actividad consiste en, la voy a mostrar acá, esperemos que cargue acá en estos minutos que nos quedan. ¿Pueden visualizar lo que acabo de mostrar? ¿Sí? Si se fijan, hay un monito de Bitmoji como el que hago yo. Entonces, les tengo que enseñar a hacer este monito que ustedes hagan de sí mismos y que hagan un locker virtual. ¿Qué es lo que es esto? Me podrían preguntar. Son de objetos que a ustedes les gustan o estarían eventualmente en un locker, ¿ya? Que hablen de ustedes, de su propia identidad o de los objetivos, de las aspiraciones o cómo se ven ustedes mismos. ¿Ya? Me interesa mucho, mucho aprender de ustedes, ¿ya? Y aprender de qué es lo que les gusta y cómo se refieren a ustedes mismos. ¿Ya? Por eso nosotros estamos viendo textos que hablan sobre las dificultades escolares, sobre las aspiraciones y todos elementos que son claves para transformarse ustedes en buenos estudiantes, por supuesto. Además de aprender estrategias de comprensión lectora, también tenemos que ver cómo nos estamos transformando en un buen estudiante. ¿Ya? A mí me interesa mucho que ustedes aprendan eso y que podamos participar mucho más en esta clase. Bien, ya vamos a quedar pendientes de esto, de cómo crear entonces un Bitmoji para hacer un locker virtual. ¿Ya? Espero que les guste mucho, a quienes les gusta, por ejemplo, trabajar en temas de informática, a quienes les guste la tecnología, ¿ya? Me gustaría mucho aquí que pusieran algo. Previamente, a ver, preguntemos por el chat. ¿Qué cosas pondrían aquí en el locker? ¿Qué cosas pondrían ahí en el locker? Así rápidamente, lo primero que se les ocurra. ¿Qué cosas pondrían ahí? ¿Mm? ¿Qué cosas pondrían en el locker, chiquillos? Ya, Catalina pondría un póster de Queen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ve? Entonces ahí nosotros podríamos construir entonces y hablar de nosotros mismos. ¿Ya? Ahí mío vamos a hacer de maquillaje y todo eso. ¿Ya? Ahí después vamos a construir esa actividad, pero primero, chiquillos, antes de hacerla, o si no, no la voy a hacer, ¿ya? Es que ustedes participen más en clase, porque en realidad esto, si ustedes no me dicen, ¿ya? No me responden, se hace bien tedioso, ¿ya? Os voy a acusar. Porque no me gusta que se comporten así, hay que participar en las clases, si no las clases no son clases nuevas. ¿Bien? Recordemos, antes de terminar. Estamos viendo entonces la técnica del subrayado, estamos aprendiendo a rastrear y localizar información como habilidad, y para eso aplicamos la técnica del subrayado
para identificar los fragmentos más importantes, ya vamos a ponerlo acá con azul, fragmentos más importantes, por una parte, fragmentos más, fragmentos más importantes del texto, más importantes del texto, y sus palabras clave. En una pequeña actividad, entonces, nosotros aquí construimos un pequeño resumen del texto y a su vez, gracias a Fernando, identificamos la palabra clave de este fragmento que está acá, que es aglutinar. Entonces, las palabras claves condensan, aglutinan, reúnen mayores significados y por tanto son lo más importante. Bien, chiquillos, nos vemos entonces el viernes. Espero más participación. Espero que les guste entonces la asignatura, ojalá, y que le tomen la relevancia, porque ustedes conmigo van a adquirir las primeras habilidades, las primeras competencias para analizar textos, ya sea en lenguaje, en matemática, en historia, en ciencia, en cualquier disciplina. Bien, nos comenzamos a despedir entonces, voy a pausar la grabación, y recuerden que esta clase queda alojada en el aula virtual para que la puedan otra vez observar. Muy bien, detenemos la grabación entonces y decimos chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, chao.